Ahí sí. El acta de la sesión número 6 se da por aprobada. El acta de la sesión número 7 se pone a disposición de las y los señores integrantes de la comisión. ¿Alguna objeción? Aprobada ambas actas. El señor secretario le da lectura de la cuenta. Presidente, y recientemente acaba de llegar un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da respuesta a un oficio de esta comisión en el que se le requirió informar si las solicitudes de concesión de pensión de gracia en el contexto de estallido social fueron solicitadas directa y personalmente por sus beneficiarios ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos de forma voluntaria, suscribiendo en su caso el consentimiento informado respectivo. O bien si a la inversa fue la institución la que contactó a dichos beneficiarios y gestionó sus pensiones. Eso es todo, presidente. Hay esa información. Muchas gracias. ¿No ha llegado respuesta de otros oficios de Interior? No, presidente. Nosotros ya reiteramos en su momento, en virtud del acuerdo de la anterior sesión, todos los oficios que están pendientes de respuesta. Que van a llegar, evidentemente, pero ya fuera de nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, le damos oficialmente la bienvenida a los señores integrantes del directorio, del Consejo, perdón. Invitado a esta sesión que fue acordada por todos los miembros, poderlos invitar para poder conocer su punto de vista respecto al tema que tiene mandato esta comisión, que es ver el tema de las pensiones de gracia, cuyo mandato es determinar si se dio cumplimiento o no a la ley y a la normativa respectiva en el otorgamiento de estas pensiones. A la luz de la investigación se han escuchado distintos testimonios de personas, ex autoridades, y hay algunos temas que nos interesa conocer de primera fuente, que ustedes fueron los que estuvieron involucrados, si nos pudieran ilustrar de mejor manera a la comisión respecto al otorgamiento de las famosas glosas, si era la 12, si era la 15, de cómo funcionaba internamente, cómo eran estas votaciones, si ustedes votaban todos, si hubo votos, si se aprobaban por mayoría o si se votaban por unanimidad, que nos puedan contar más o menos cómo funcionaba juicios todos para que la comisión pueda tomar conocimiento y después abrir una ronda de preguntas. Le vamos a partir, yo creo, con 10 minutos para cada uno, porque esta sesión dura solamente una hora. Solamente voy a hablar. ¿Solamente habla usted? Ya. Y ellos van a, si es que responder preguntas o si es que quisieran también. Entonces tiene 15 minutos. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces le damos la palabra a la señora Constanza Valdés Contreras. Ahí se escucha bien ahí. Sí. Sí, es que me imagino que tiene que ser por el registro. Sí, tiene que ser conmigo. Ya. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y las diputadas presentes, agradecer la invitación y además agradecer que nos hayan podido invitar en una nueva fecha, nueva instancia, porque la semana pasada, por compromiso adquirido anteriormente, no podíamos estar presentes, pero ahora podemos estar. Enviamos hace un rato la presentación para que los diputados y las diputadas también lo puedan tener, y también se había enviado con anterioridad los oficios y toda la información que había solicitado la comisión. ¿Ya? Ahí tengo la presentación para que puedan ver los diputados y las diputadas. Justamente uno de los objetivos de esta presentación tiene que ver con explicar un poco cómo fue el proceso de acreditación de víctimas de violación a los derechos humanos en el contexto de la crisis social de octubre del 2019, que se dio en el marco de las glosas presupuestarias 12 y 15 del año 2021 y del año 2022. En ese contexto, algo bien importante que siempre es necesario precisar también y nuevamente enfatizar, sin perjuicio de que me imagino que ya se ha mencionado en hartas sesiones de la comisión, que tiene que ver con el marco jurídico aplicable en relación a las pensiones de gracia y sobre todo también cuál fue el rol en este sentido del instituto. En este contexto, principalmente tenemos la ley 18.056, que establece normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por los presidentes de la República. También contamos con la ley 20.405, que si bien no menciona nada respecto a pensiones de gracia, es la ley que regula principalmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y contamos principalmente con las leyes especiales y el establecimiento de glosas presupuestarias en el año 2021 y 2022, que fue lo que estableció la ley en relación y que nos entregó el mandato de realizar estos procesos de acreditación. En el año 2021 principalmente se creó la glosa número 12 del 2021, que estableció este proceso de acreditación, en la cual se lee ahí, que establece que se podrá considerar como beneficiarios aquellas víctimas de violación a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo del 18 de octubre del 2019 en adelante. Esta fue la glosa que por primera vez nos entregó,
porque no estaba por la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el mandato de acreditar a víctimas de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, pero con el cumplimiento de esos requisitos. En ese sentido, el año 2022 se incorpora una nueva glosa, que fue la glosa número 12, cambió la nomenclatura en ese sentido, que establece que también se entregará pensiones de gracia a las personas afectadas en el contexto de manifestaciones iniciada en el mes de octubre del 2019, conforme a lo establecido en la normativa sobre pensiones de gracia. Y durante el año 2022 coexisten dos glosas presupuestarias en la materia. Por un lado, la glosa número 12, que habla exclusivamente de las personas afectadas en el contexto de manifestaciones, sin ninguna referencia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin acreditación, ni tampoco en relación al menoscabo. Pero subsiste, y con otra nomenclatura, la glosa número 15, relativa, con la misma redacción de la diapositiva anterior, en relación a la acreditación de víctimas de violación de los derechos humanos y que se acredite este menoscabo total o parcial en el ámbito laboral. ¿Ya? Producto de esto, en relación al procedimiento de acreditación, en la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos no se menciona ni se le entrega ningún tipo de facultad para evaluar o acreditar cualquier tipo de lesiones. Eso principalmente va a ser objeto de otros organismos, etc. Sin perjuicio, se nos entregó este mandato y para cumplir aquello, cumplir con una glosa presupuestaria, una ley especial, un mandato en particular en esto, es que en el año 2021 el Consejo aprobó distintos documentos en esta materia para llevar un procedimiento lo más adecuado y lo más imparcial posible. En este sentido, se aprobó un flujo de procedimiento, criterios para la acreditación, el consentimiento informado a través del cual las personas que desean ser beneficiarias acreditadas por el Instituto de las Pensiones de Gracia, el poder de derivación de la solicitud al Ministerio del Interior, porque recordar, muy importante, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos principalmente funcionó como un ente acreditador en virtud del mandato legal, pero quien entregaba siempre y realizaba la evaluación de entregar o no las pensiones de gracia fue principalmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También realizamos las maquetas de formularios en las sedes regionales, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos funciona a través de 16 sedes regionales. En todas las regiones contamos con sedes regionales. Entonces, contexto de la crisis social, entonces por lo mismo se veía dar la bajada concreta en relación a lo que iba sucediendo y las personas que quisieran ser beneficiarias de las pensiones de gracia por haber sido víctimas de violación de derechos humanos y que además sufrieran esto menoscabo total o parcial. Y por último, un folleto de proceso de acreditación del formulario que tenía que ver con darle una bajada mucho más concreta en la página web y que la gente pudiera conocer también el proceso. Entonces, en ese sentido, el flujo de trabajo, el flujo de procedimiento, los documentos, todos fueron presentados principalmente a las sedes regionales. Se realizaron capacitaciones nacionales para estandarizar también los procesos y evitar cualquier grado, cualquier tipo de problemática que pudiera existir, como revictimización, por ejemplo, o que solicitar documentos que no correspondían, etcétera. Entonces, se estandarizaron los procesos en relación a esto. Como el instituto no realiza ningún tipo de acreditación de lesiones, en general lo que se evaluó justamente fue que en cada uno de los casos se indicaba justamente que el instituto no realiza ese tipo de acreditaciones, pero en virtud de la glosa presupuestaria se acreditaban como víctimas de violación de los derechos humanos. Y en el caso del menoscabo laboral, como tampoco somos una institución de naturaleza médica, se analizó la plausibilidad principalmente de que existiera un menoscabo laboral total o parcial, para que después el Ministerio del Interior, por supuesto, en base a los antecedentes, que generalmente eran antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos, etcétera, pudiera realizar esa observación en base principalmente al Departamento de Acción Social, que es el creado por el Decreto Supremo principalmente, y que ve esta comisión en razón a quienes le entrega principalmente las pensiones de gracia. ¿Ya? En relación a este procedimiento de acreditación, una de las primeras conversaciones y discusiones que hubo en el Consejo fue las sesiones 624 y 625 de agosto del año 2021, que tenía que ver con los criterios de acreditación y debían ser aprobados por el Consejo.
y se aprobaron estos cuatro criterios. En primer lugar, que la persona solicitante fuera una víctima de violación a los derechos humanos, en el que se incluyó el concepto de víctima de la Asamblea de la ONU, de las Naciones Unidas, un concepto bastante amplio y sobre todo en el ámbito de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Ya? En segundo lugar, que por supuesto el hecho de enunciado estuviera dentro del marco temporal definido por la ley de presupuesto, que tenía que ver con el contexto de octubre del 2019 en adelante, principalmente 18 de octubre en adelante. En tercer lugar, que el hecho y sus consecuencias tuvieran relación con la crisis social, algo bien importante en relación a justamente lo que mencionaba la glosa presupuestaria. Y en cuarto lugar, en relación a que el instituto no puede acreditar de manera absoluta lo que pueda ser un menoscabo laboral total o parcial, porque no existen las competencias en ese sentido, ni se le entrega la facultad a través de la ley, entonces se incorporó lo que tiene que ver con la plausibilidad. Y en ese sentido recibimos los antecedentes médicos, los antecedentes psicológicos, psiquiátricos, además de todo lo que tenía que ver, pasaba por un proceso, un flujo de análisis de la información y después posteriormente terminaba llegando al Consejo. Entonces, por lo mismo en general, se incorporó este elemento bien importante en relación a cómo llevar esta discusión propiamente tal al interior del instituto. ¿Ya? Y aquí tenemos una lámina de cómo fue el flujograma del proceso de acreditación de víctimas. En primer lugar, llegaba esta derivación de la atención a la ciudadanía, el proceso del CRM a través de todas las sedes regionales, podían incluso también las personas contactar de manera online sin prejuicio que tenían que llevar la documentación y entrevistarse de manera personal con las personas en cualquiera de las sedes. Después se solicitaban todos los antecedentes por las distintas sedes regionales y posteriormente había una validación formal, que cumplía los requisitos, que los certificados eran válidos, que la información requerida también era válida, legítima, etcétera. Y posteriormente de aquello llegaba al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se estableció una forma de trabajo que, a propósito de lo que preguntaba al inicio el presidente de la comisión, pasó en primer lugar por una comisión de acreditación que estaba compuesta por consejeros y consejeras, donde se daba esta discusión de cada caso en particular. No se entregaban todos los antecedentes por parte de la unidad de atención de víctimas en ese momento y teníamos que discutir si se analizaba o se cumplían los requisitos en razón de lo que ya habíamos analizado y la plausibilidad de menoscabo laboral total o parcial. Una vez que se discutían y se votaban al interior de la comisión, eso pasaba al Consejo, pero en ningún caso, a diferencia como sucede por ejemplo en el Congreso, las recomendaciones no eran de ningún tipo vinculante, por supuesto. Entonces el Consejo podía decidir algo completamente distinto, darse una discusión completamente distinta de lo que se dio en la comisión, de lo que se da en la sala del Consejo. Y una vez aprobada o rechazada la solicitud, se comunicaba en el plazo y después posteriormente, en el caso de que no hubieran antecedentes suficientes o hubiera que analizar otros, la persona podía nuevamente enviar otros antecedentes. ¿Ya? Entonces la discusión en el Consejo se dio en primera instancia sobre estos criterios de acreditación. Habíamos enviado un oficio respecto a cuáles que están en la página web también del instituto, pero enviamos el enlace exactamente de las actas de las sesiones donde se discutieron los criterios de acreditación, que fue lo que vimos anteriormente, y cuál fue la acreditación de los casos y la discusión en el Consejo, que fueron distintas sesiones en el año 2021 y en el año 2022. Son variadas sesiones porque el proceso estuvo desde el 2021 hasta el 2022. ¿Ya? Y ahí también se dio cuenta de cómo fue la discusión en el ámbito de la Comisión de Acreditación. Ahora, entrando un poco en el fondo del asunto, ¿cuáles fueron las cifras? Particularmente recibimos 702 solicitudes de acreditación por las personas beneficiarias. Eso es algo muy importante. Las personas se dirigían a las sedes regionales o al instituto para solicitar la acreditación para ser beneficiarias de la pensión de gracia. ¿Ya? De estas 702 solicitudes se acreditaron 442 entre el 2021 y el 2022. Luego, principalmente del cierre del proceso, se remitaron otras carpetas, etcétera. Entonces, en ese contexto, entendiendo que la glosa presupuestaria ya había finalizado. Y ahora está el tema muy importante en esto en relación a cuál fue la glosa presupuestaria que se utilizó para la entrega de pensiones de gracia.
Y la glosa que se utilizó para la entrega de menciones de gracia fue la glosa número 12 del 2022, no la glosa número 15, es decir, exclusivamente de personas afectadas en el contexto de manifestaciones, más no las víctimas acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces eso principalmente lo pudimos observar a través de, se nos entregó la información, se nos entregó también un decreto y ahí también se generó una discusión respecto a cómo fue el proceso y por qué no se utilizó el proceso de acreditación, pero esa es una decisión exclusivamente del Poder Ejecutivo, Ministerio de Interior y Seguridad Pública. ¿Ya? Ahora, identificamos algunos problemas en el proceso que en primer lugar las pensiones de gracia por normativa se solicitan principalmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero acá la puerta de entrada fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, ahí existe un rol que si bien fue definido por glosa presupuestaria principalmente, no se encuentra en la normativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entonces por lo mismo se generaron las conversaciones, las discusiones respecto a cómo cumplir adecuadamente en base a estándares internacionales un rol y un mandato que nos entregaba la glosa presupuestaria del año 2021 y del año 2022. Existió una confusión en la consulta sobre las pensiones. Lamentablemente mucha gente tuvo en su momento las preguntas respecto a quién entregaba las pensiones, entonces nos preguntaban si es que entregaba el instituto, entregaba las pensiones de gracia, y lo mismo en relación a las consultas de cómo iba avanzada su pensión, si es que ya se remitió al Ministerio del Interior. Entonces constantemente teníamos que estar señalando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es quien remite las pensiones, quien entrega las pensiones, y solamente nos encargamos del proceso de acreditación, y una vez despachadas no tenemos mucho conocimiento más allá que podemos preguntar, enviar oficio, etcétera, o la misma persona en ese sentido. ¿Ya? Y por lo mismo también existió un poco de desinformación por parte del Ejecutivo en la entrega de las pensiones, entonces en más de alguna ocasión nos enviaban directamente hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos a las personas que lo solicitaban, sin perjuicio que siempre existió la posibilidad de que las personas derechamente acudieran al Ministerio del Interior para solicitar las pensiones de gracia y no necesariamente pasar por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en virtud de la normativa general que se establece actualmente. ¿Ya? Ahora, respecto a la postura del instituto que se dio y consensuada también en el Consejo, que la entrega de pensiones de gracia en ningún momento fue, ni lo sigue siendo, una política integral de reparación a víctimas del estallido social y violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, que el instituto manifestó su postura durante el contexto de la crisis social respecto a las políticas de reparación. Es decir, una vez antes iniciado el proceso, el instituto ya había manifestado su postura justamente para también sentar las bases y cómo se estaba dando la situación durante ese tiempo. Y lo mismo en relación a que lo había mencionado, ninguna pensión de gracia fue entregado por la glosa que establecía el instituto como ente acreditador y se utilizó exclusivamente la glosa amplia, que era la glosa 12, que se refería a las personas afectadas por el estallido social. Ahora, dentro de las recomendaciones, tenemos recomendaciones principalmente aprobadas por el Consejo, tanto por el informe anual del año 2022 y por el informe anual del año 2019, y por el informe anual del año 2022, que son los informes anuales de derechos humanos que emite, por supuesto anuales todos los años, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que son aprobados por 2/3 en el Consejo del Instituto. ¿Ya? Y en primer lugar, en el año 2019 se recomendó principalmente por el contexto en el cual existía la generación de un conjunto de medidas de reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas, que contemple además el acceso prioritario y especializado a prestaciones de salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, haciendo sus facultades, se abocará a los mismos objetivos, tal como lo ha venido haciendo respecto a las víctimas de violación de los derechos humanos bajo la dictadura. Y en el año 2022, un capítulo específico respecto a víctimas de violación de los derechos humanos en el contexto de la democracia, se realizaron diversas observaciones también y recomendaciones. Y en este caso, la primera recomendación es hacia el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que en su condición de ramas legisladores, elabore una ley de reparación integral para las víctimas de violación de los derechos humanos que contemple los elementos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En segundo lugar,
se recomienda al Poder Ejecutivo generar políticas de rehabilitación universales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos con pertinencia a la necesidad de los grupos de especial protección que contemplen la salud física y mental y que cuente además con los implementos técnicos y de personal especializado atendida la gravedad de las lesiones causadas. Y por último, recomendamos también al Poder Ejecutivo, a propósito de la discusión que se dio en un momento, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no constituía, en base a los estándares internacionales, una comisión calificadora para todos los efectos como las comisiones de verdad que se han establecido. Entonces, por lo mismo, que el Poder Ejecutivo conforme una comisión calificadora que cumpla con los criterios de conocimientos técnicos, autonomía e independencia, dotada de los recursos y facultades suficientes para que, dentro de un plazo razonable, identifique y declare la condición de víctima de violación de los derechos humanos. En segundo lugar, evalúe los daños materiales e inmateriales de todas las personas, incluyendo a sus familiares o convivientes directos, considerando el concepto de víctima bastante amplio. Y por último lugar, recomendando medidas de restitución de ser procedente. Esas son principalmente las recomendaciones que se dieron en el ámbito de los informes anuales del año 2019 y 2022. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por su intermedio, presidente, diputados y diputadas. Y aquí también, presente consejero Pertusé y consejero Ugaz también para complementar en el ámbito de las preguntas y consultas que pudieran tener. Muchas gracias. Gracias a usted por su presentación. No sé si ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas que quieran hacer consulta o alguno de los consejeros pueda, si quiere complementar, hacer algún aporte, también pueden hacerlo. En primer lugar, si quieren hacer algún aporte, le ofrecemos la palabra para complementar, profundizar algún tema. Si no, damos la ronda de preguntas a los diputados y diputadas. Me parece que ya. Bueno, diputado, está conectado telemáticamente el diputado Rementería para que pueda prender la cámara de diputado para registrar su asistencia, por favor. ¿Sí? Sí, ya está listo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los directores, a las directoras del Consejo, del Instituto. Solamente una aclaración. Nombró en una parte de la presentación que luego del cierre del proceso al 3 de mayo del 2023 se habían dado otras resoluciones más, carpetas que de casos que habían visto usted. ¿Al cierre de qué proceso? Esa parte no me quedó claro. ¿Alguna otra? Vamos respondiendo inmediatamente mejor para... Muchas gracias. Y para aprovechar, y si desde esa fecha hasta ahora han recibido más solicitudes y cuántas, si que las tienen más o menos contabilizadas. Eso. Por su intermedio, presidente, responder la consulta del diputado Barrera. Esas cifras principalmente fue porque el año 2022, una vez que finalizó el proceso de acreditación, por ley, por mandato, ya no podíamos acreditar ninguna otra persona. Entonces hubo procesos que no alcanzaron a terminar el proceso de acreditación, que a diciembre del 2022 se remitieron al Ministerio de Seguridad Interior y Seguridad Pública, pero posteriormente nos siguieron llegando algunas solicitudes, que son justamente esas 128, que después remitimos completamente las solicitudes, etcétera, sin los antecedentes que presentaban las personas o los pocos antecedentes que presentaban, y se remitieron directamente mediante oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿No me voy a pedir la palabra? Sí, solamente si me permite, presidente. Sí, por favor. Con micrófono. Gracias. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia y por vuestro intermedio, saludo también a las diputadas y diputados aquí presentes. Muchas gracias por vuestra convocatoria. Me sumo a las palabras ya expresadas por la consejera Constanza Valdés. Y sobre la primera pregunta formulada por el diputado señor Barrera, solo complementar de que el oficio, hay un oficio que es el 210 de mayo del 2023, por el cual se remiten todos los antecedentes relacionados con las personas que
que sus procedimientos habían quedado pendientes, fueron presentados sus casos a partir de este año en concreto. Entonces la individualización de toda esa información consta en ese oficio que lo podemos poner a disposición y entiendo ya fue remitido precisamente a la comisión investigadora. Solo complementar eso respecto a la primera pregunta. Gracias, señor presidente. Consejero. Después de mayo del 2023 no hemos recibido más solicitudes. Para completar, muchas gracias por su intermedio, señor presidente, y a todos los diputados y diputadas. Disculpen. Como la ley termina el 2022, lo que remitimos fueron las carpetas, pero no calificadas por el instituto, solamente los antecedentes que se tenían para que cobraran en el Ministerio del Interior. No hubo un proceso, no se terminó el proceso, podríamos decir, completo de calificación que pasaba por el Consejo, donde se evaluaban los casos y se votaba y se remitieron casos, y además se instruyó a todas las sedes regionales a partir de enero del 2023 que ya no se recibieran y que se informara que cualquier petición de pensión de gracias tenía que ser directamente tramitada a través del Ministerio del Interior, porque ya no teníamos ninguna facultad para inclusive recibir carpetas. Entonces lo que se mandó en mayo fue lo que se alcanzó a sistematizar y tener además los consentimientos para poder presentar las carpetas, los consentimientos informados para poder presentar las carpetas al Ministerio del Interior. Por eso se demoró esos meses para tener los consentimientos y de alguna manera cerrar el proceso, pero sin una calificación por parte del instituto. Yo quiero hacer dos preguntas y un comentario. O sea, yo lo que entiendo es que el año 2022 había dos glosas, la 12 y la 15. En todas las actas, yo tengo aquí varias actas que puedo sacar de la página, que ustedes participaban, están las actas. En todo aparecía acreditación de casos conforme a la glosa 15. O sea, todo el procedimiento que ustedes hicieron, lo hicieron como que estuviera vigente, o sea, aplicaría la glosa 15, la que exigía acreditar el menoscabo laboral. Y todo se hizo en base a eso, pero después de todo eso que ustedes hicieron, Interior, eso lo pescó y las entregó por la glosa 12 y no exigía nada. O sea, prácticamente daba lo mismo si hubiera pasado por un lado de ustedes, porque si la voluntad de entregar, se iba a entregar igual. ¿Ya? Para que eso quede claro. O sea, todo el trabajo que ustedes hicieron, en la práctica no se aplicó una glosa que no exigía eso. ¿Ya? Eso como primera cosa. En segundo lugar, ¿cómo usted dijo en un momento que aplicaron un criterio de plausibilidad o de razonabilidad? ¿Nos puede contar un poquito a qué se refiere con eso? Porque usted muy bien lo dijo, nosotros somos una comisión médica, no podemos acreditar el tipo de lesión, el tipo de menoscabo, sino que utilizamos criterios de razonabilidad o plausibilidad para el menoscabo laboral. Eso. Y en segundo lugar, en los casos de lesiones leves, porque hay 39 casos que son lesiones leves, y en las actas, yo tengo varias acá, varios consejeros, por ejemplo, se abstenían o no estaban de acuerdo con entregar la pensión de gracia, y me gustaría preguntarle al consejero, por ejemplo, acá el consejero es que están, por ejemplo, consejero Fontado, consejero Partusier, consejero Donoso, en todas las actas había casos en los que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, si nos pudieran explicar, no sé si alguno de ellos está presente hoy día acá, ¿por qué no estaban de acuerdo en ese caso y por qué se abstenían o votaban en contra? Esas son mis preguntas. Voy a contestar porque habitualmente, o no habitualmente, pero en varios casos efectivamente yo me abstuve, o incluso hubo muy pocos casos donde hubo rechazo a algunas presentaciones, porque efectivamente no se tenían no existía el criterio de razonabilidad o plausibilidad de que hubiera un menoscabo parcial o total permanente, porque ese era el criterio, digamos. Entonces, obviamente, ante la duda, en mi caso, yo que he estado presente desde el 2021, que se empezó a aplicar esto, y 2022, obviamente el criterio era abstenerse, y cuando ya no había ningún criterio, sobre todo era en materias de menoscabo laboral permanente, fuera parcial o total. Algunos consejeros nos absteníamos en esos casos, y si obviamente el caso después era aprobado, yo creo que todos los casos fueron aprobados, pasaban al criterio del Ministerio del Interior, porque además nosotros, como decía muy bien la consejera Valdés, nosotros no entregábamos y ellos podían obviamente recabar los antecedentes que estimaran conveniente para el otorgamiento de las pensiones de gracia.
Nosotros solamente, podríamos decir, validábamos o calificábamos los casos que cumplieran con los criterios que estuvieron en las glosas del 2021 y del 2022. Pero hubo muchos o varios casos, no sé si muchos, varios casos en que hubo abstenciones y muy pocos en que hubo rechazo a los casos por parte de algunos consejeros y que están debidamente señalados en las actas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Como para enfatizar también un poco en el tema de la plausibilidad y razonabilidad, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es un organismo de naturaleza médica, es un organismo en materia de derechos humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos en Chile, entonces no podíamos acreditar el menoscabo laboral total o parcial permanente porque no teníamos las capacidades. Entonces, ¿cuál fue el criterio justamente que se dio en la discusión ahí? Y el consejero Pertus estuvo en la discusión durante ese tiempo. Yo llegué el año 2022 al Instituto Nacional de Derechos Humanos como consejera. Es que se dio la discusión respecto a que si no podíamos con total certeza, entonces que la discusión se diera en relación a que fuera plausible o razonable, pero en virtud de ciertos requisitos y ciertos elementos que nos entregaban las personas. ¿Cuáles eran estos elementos? No solamente el relato, sino también certificados médicos que tuvieran algún grado de tratamiento, que hubieran certificados de tratamientos también en relación a las personas que se encontraban con lesiones mucho más graves, etcétera. Y en el caso de afecciones psicológicas, que también hubiera un análisis, por ejemplo, que hubieran sido personas que asistieron, por ejemplo, a terapia psicológica o psiquiátrica, y entonces en general sucedió que en base a esos antecedentes, además del relato de las personas, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, perdió el trabajo porque estaba constantemente con crisis de pánico, etcétera, entonces en base a esos antecedentes, más lo que se adjuntaba en el ámbito médico, podía dar inicio a la discusión sobre la plausibilidad o razonabilidad principalmente, pero en ningún caso fue exclusivamente en base a los testimonios o relatos, sino con antecedentes que acreditaran o de alguna manera pudieran respaldar, mejor dicho, lo que señalaba la víctima principalmente para llegar a este punto de la discusión sobre la plausibilidad o razonabilidad. Muchas gracias. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludar a los integrantes del Consejo, a los demás colegas diputados. Una reflexión, presidente, y aquí, al escuchar la presentación que hicieron, finalmente estamos de acuerdo en que tenemos un problema en Chile respecto a la confusión que se genera de lo que es la institución de las pensiones de gracia, o por gracia, que parte de la historia de 1836, que en algún momento estuvo concentrada en el Congreso Nacional y luego, ¿no es cierto?, llega el presidente de la República con facultades totales. Y lamentablemente, digo, acá hay un problema y lo planteamos también a la ministra Tovar, al subsecretario Monsalve, que estuvo acá en su momento, la posibilidad de poder mejorar esta situación. Porque claramente, y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, personas que son violentadas, que son violadas, ¿no es cierto?, sus derechos humanos, efectivamente el Estado debe hacerse cargo de las reparaciones. Pero se ha mal utilizado en Chile la institución de las pensiones de gracia, presidente. Y de cierta manera el Estado se engaña solo y sucede, por ejemplo, que las pensiones de gracia, que en su origen en la institución parte con personas, por ejemplo, que perdieron la vida en batalla, personas altamente destacadas, pensiones por mérito y por gracia. Entonces, creo que esa institución debe continuar tal y cual como fue concebida. Y creo, y lo planteo en un correo electrónico que envié a la Comisión, presidente, que hoy día el Ejecutivo, el Presidente de la República o Presidenta, debe generar una instancia especial donde, y aquí coincidimos con el Instituto, donde efectivamente el Estado se haga cargo de víctimas de violaciones de derechos humanos, pero que sea una ley especial de reparación de víctimas, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos humanos, que podrían caber, ¿no es cierto?, personas que tienen que ver con el estallido. En el caso de la región que yo represento, en la región de la Araucanía, hay gente que se ha violado también sistemáticamente sus derechos humanos. Y hoy día también en ese caso en particular el Estado se engaña solo, porque a una persona le generan un atentado, le queman absolutamente todo, y los hacen postular a Cercotec o a otras instituciones como si fuera un concurso del Estado, siendo que
el mismo no cumplió el rol de garantizar la seguridad que constitucionalmente le corresponde. Entonces, lo que yo creo, y esta es la conclusión que yo envío como aporte a la Comisión Presidente, es que la legislación en Chile de las pensiones de gracia debiera ser bajo lo que fue concebido y que el Estado cree una ley especial para personas que se le violen sus derechos humanos. Y aquí debieran caber tanto personas del estallido u otras situaciones, gente de la región de la Araucanía, de la macrozona sur. Esas son las conclusiones que yo trato de aportar a esta comisión. De hecho, hay 3 proyectos de ley que están presentados bajo la misma lógica. De hecho, en la Comisión de Desarrollo Social, esta misma semana fuimos convocados a exponer y explicar este proyecto, y el resumen básicamente da cuenta de aquello, la necesidad de crear un fondo específico y especial para aquellas personas que hayan sido violados sus derechos humanos, y que el Estado no siga, ¿no es cierto?, engañándose a sí mismo, y como pudimos ver, el trabajo que ustedes desarrollaron con las personas finalmente, de cierta manera, no es tomado en cuenta tampoco, porque se aplica por otra vía. Entonces, creo que el Estado tiene un deber, presidente, de legislar de manera urgente. Muchas gracias, presidente. Una pregunta, lo sé, para los 3, porque también tenemos que solo hacer conclusión, también sugerencia. Por lo que yo deduzco, lo que he escuchado de usted y otros invitados, es que al final, y me gustaría conocer su opinión, aquí se aplicó una figura que existía, la pensión de gracia, pero lo correcto hubiese sido que se dictara una ley de reparación, más que esto, porque al final aquí metieron en el INDH un tema que no le correspondía por ley, que no está en sus funciones, lo dijo usted. Entonces tuve que hacerse cargo de un tema que la vía de solución, y aquí la pregunta a su juicio debería ser otra, que es una ley de reparación, y no utilizar esta figura que se utilizó. Me gustaría. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, dentro de las recomendaciones que emitimos tanto el año 2019 como el 2022 es que debe existir una ley integral de reparación, y la entrega de pensiones de gracia no es una política integral de reparación. Entonces, por ende, debe existir una legislación específica e integral en esta materia, cumpliendo con los estándares internacionales. Muchas gracias. Diputado Barrera. Sí, señor presidente. Diputado, ¿le damos para el consejero? Solo complementar, gracias, señor presidente, lo mencionado por la consejera doña Constanza Valdés. Efectivamente, comparto, hay una posición institucional aquí. Las violaciones a los derechos humanos se deben buscar ante ellas, por distintas fuentes de derecho internacional que también nos rigen en nuestro derecho interno, medidas que de manera general y permanente puedan, en definitiva, satisfacer esta obligación que tiene el Estado cuando se producen violaciones a los derechos humanos, del derecho internacional, del derecho humano y del derecho internacional humanitario. Es importante, para ver cómo orgánica y funcionalmente debe operar esto, tener en consideración quizás algunos elementos que desde el mismo derecho internacional, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas nos ha dado. Por ejemplo, a propósito del concepto de víctima que nosotros hemos empleado en los criterios de acreditación, se utiliza un concepto que es el contenido en la resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ya?, que establece principios y directrices para que las víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos puedan ejercer recursos y acceder a las reparaciones. Y las reparaciones tienen la reparación como concepto general tiene distintos componentes que apuntan a la rehabilitación, a la satisfacción, a la indemnización, a la restitución y asimismo a las garantías de no repetición, y que son desarrollados dichos componentes precisamente en la resolución comentada. Y también creo que es importante tener en referencia en nuestro pasado reciente, porque particularmente, y a propósito de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo 73-90, nuestro Estado adoptó leyes precisamente para otorgar leyes especiales para reparar. Y así, por ejemplo, respecto a las víctimas o familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas, se dictó la ley 19.123, que otorgó medidas de reparación particularmente a familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas, que fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y que posteriormente se agregó también aquellas que fueron reconocidas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Y también es importante tener como otra referencia legislativa la ley 19.992, que también es una ley especial que estableció medidas de reparación particularmente para las víctimas que fueron reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Creo que esos elementos pueden ser relevantes para complementar la respuesta formulada por la consejera. Gracias. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, como bien lo han dicho los consejeros, las consejeras, hay que hacer la distinción en que
en que la pensión de gracia no es reparación. O sea, creo que eso es como fundamental en nuestras conclusiones, y comparto lo que decía el diputado a través de su intermedio, presidente, en relación a que es importante hacer tal vez, y la recomendación del instituto, una ley de reparación integral. O sea, que no solamente considere el tema de una pensión de gracia, sino que también atención médica, psicológica y todo eso, y más que decir que sean los de acá, los de la macrozona sur, o sea, como dicen las convenciones internacionales, sin distinción de raza, ni de género, ni de situación socioeconómica, ni de dónde nació, ni dónde vive, sino que todas las personas que son víctimas de violación a los derechos humanos. Y también está en las recomendaciones que estamos haciendo nosotros, y lo otro que sí, no sé si discrepo un poco con lo que dijo el diputado, que dice han sido mal utilizadas. Creo que eso no sé si tiene algún caso en que diga que nos pueda acreditar de que está mal utilizado, porque esto sale televisado, entonces la gente puede creer de que está mal utilizada, pero cuando eso se hace bajo las normas que están establecidas en la ley, creo que no está mal utilizado. Una cosa es que uno concuerde o esté de acuerdo con eso, y lo otro es que estén realmente mal utilizados, o sea, que se están entregando no de acuerdo a la ley, porque de acuerdo a lo que hemos escuchado está todo bajo norma, como debió haber sido, no tal vez como debió haber sido, sino que como se podía hacer y se hizo. Entonces sería un poco estricto en eso, en decir de que está mal utilizado. Sobre el punto, diputado Ojeda. Sí, solamente para aclararlo, lo que yo manifesté es que el Estado finalmente termina engañándose solo, porque ocupa recursos que están concebidos para un fin y debieran venir desde otra materia. Y puse el ejemplo de la región de la Araucanía, donde alguien que es víctima de un atentado, por ejemplo, lo hacen postular al CENSE o a otro organismo estatal para poder reparar en parte el daño causado por la no prestación del servicio de seguridad que tiene el Estado. Entonces, ese es el concepto. No es que sea mal utilizado. El concepto que yo uso es que el Estado se engaña solo, y eso se evita finalmente con una ley de reparación como corresponde. Gracias, presidente. Diputada Llomas. Presidente, también agradecer la exposición. Yo quería consultar respecto al cómo se llega, ¿cierto?, a una ley de esas características. ¿Cuál es la recomendación que se hace desde el Instituto para poder, tanto sea desde el Congreso o el Gobierno, ¿cierto?, generando un acuerdo, como cuáles son los mejores mecanismos para poder hacerse cargo de ese tema? Porque, para ser bien franca respecto a esta discusión, no solo cómo se llegó a que en la ley de presupuestos se incorporaran esas glosas, fue materia de debate político. Creo que es importante establecer ciertas formas y mecanismos que no nos lleven a esas distinciones lamentables que dice el diputado Barrera, ¿cierto?, entre que representas a un mundo político, representas a otro mundo político. Estamos hablando de derechos humanos y siempre deben ser respetados, sobre todo por parte del Estado. Entonces, mi pregunta es más bien dirigida a eso, presidente. ¿Cómo logramos avanzar en este tipo de materia, pero sobre todo teniendo en consideración que quienes toman estas decisiones están también bajo una mirada política y que a veces enturbia un debate como este? Gracias. Yo voy a hacer la última pregunta porque tenemos que cerrar ya por el tiempo. ¿Usted, diputada, quiere hacer alguna pregunta? Mire, aquí la comisión generó mucho debate y polémica, no solamente la comisión, también mediáticamente, el tema de los 39 casos de lesiones leves. Eso fue como las cosas que hubo, porque aquí hubo testimonio, argumentos, se malinterpretó, hubo palabras que, como alguien dijo, no recuerdo quién fue, que un zamarrón podría ser considerado una lesión leve, no lo recuerdo, parece que fue el subsecretario González, no recuerdo. Entonces, hubo mucho debate. Si ustedes recuerdan algunos casos de lesiones, de qué tipo de lesiones leves, obviamente sin revelar la entidad ni nada, ¿a qué se referían con lesiones leves? Pues aquí se entregaron, al final se entregó un monto de confianza si se calificaba como lesiones graves, gravísimas, graves o leves, y ese es el monto que se entregó. Entonces, ha habido mucho debate respecto de los 39 casos de lesiones leves. Si ustedes recuerdan, los que están presentes, algún caso, ¿a qué se referían con lesiones leves? ¿Diputado? Sí, por supuesto. Presidente, y también
también relacionado a mi pregunta original, ¿cómo podemos tratar con resguardo este tipo de temáticas también desde el Congreso? Y lo digo por posibles revictimizaciones también. Lo digo porque nosotros estuvimos escuchando a víctimas que relataron sus casos, obviamente esto bajo su voluntad, pero que el tratamiento también son temas delicados. Creo que me gustaría saber qué recomendaciones también hacen a propósito de esta votación y del camino que sigue, ¿cierto?, para ser cuidadosos también en el trato. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le ofrecemos la palabra ahí. Voy a responder yo respecto a lo que pregunta, presidente, los 39 casos. Para ser sincero, yo participé en todas las... nosotros teníamos, antes de que entrara al Consejo en pleno, teníamos una comisión de consejeros que evaluaban los casos para, de alguna manera, llevarlos a la sesión de consejo, y muchas veces pedíamos mayor información. Para serle sincero, estuvimos 1 año y medio evaluando casos. Recordarme cada uno de los casos no tengo recuerdos. Para serle, evaluamos 400 casos en 1 año y medio. Eran sesiones semanales que más o menos eran un promedio de 20 casos semanales que veíamos, y nunca evaluamos, digamos, si las lesiones eran leves, graves, sino que era la plausibilidad de el menoscabo permanente, parcial o total. Entonces, no evaluamos porque no teníamos las competencias para evaluar efectivamente qué tipo de lesión era, ¿ya? No teníamos, había una sola doctora en ese instante en el Consejo, pero no teníamos antecedentes. Entonces, más que todo, lo que tratamos de evaluar era que efectivamente las lesiones que tuviese o que tenía la víctima pudieran producir o fueran plausibles de un menoscabo permanente. Y ahí es donde, como yo le digo, hubo algunas ocasiones en que consejeros nos abstuvimos o rechazamos porque no consideramos, obviamente, que fuera permanente. O sea, eran criterios que teníamos que tratar de ver. Entonces, en términos de lesiones leves o graves, nunca evaluamos en particular eso. Yo no sé si el Ministerio de Interior, porque ya entraba en otra comisión, entraba al Ministerio, ellos fueron evaluando la gravedad, ¿cierto?, de los casos, y si tenían y con las competencias que ellos tienen, obviamente, el aparato, digamos, del Estado, entonces no teníamos cómo evaluarlo, y más que todo lo que evaluamos era eso. Entonces nunca hicimos una gradualidad en términos de las lesiones, solamente lo que nos indicaba la glosa, porque como están en discusiones en el acta desde que nos enteramos, debatimos mucho inclusive si lo podíamos hacer, y si teníamos, y llegamos a una conclusión de que, bueno, la ley nos mandataba, pese a no tener las competencias, ¿ya? Inclusive en el tema de, podíamos calificar, y obviamente la mayoría de las víctimas que se presentaron eran porque además habían sido, eran querellas que había presentado el instituto, pero que obviamente tanto la acreditación de víctimas propiamente tal como la acreditación del menoscabo era imposible para nosotros, pero dado que estábamos mandatados por ley, teníamos que cumplir con esa misión, y que incluso tratamos de que el 2022 no se aprobara nuevamente la glosa, se incorporó la glosa 12, si no me equivoco ahí, pero fue una discusión también que fue importante dentro del instituto, porque no estaban todas las competencias ni los recursos necesarios ni las competencias suficientes para desarrollar una tarea como implica esto, y como bien lo dijo la consejera Valdés en su presentación, hay comisiones especiales que tienen todas las competencias para acreditación de estas materias, y nosotros no las teníamos, y que fue lo que tratamos de insistir desde el año 2021, cuando ya supimos, y el año 2022 y el año 2023 por suerte fueron eliminadas, pero nunca vimos la gravedad de las lesiones. Muchas gracias. Nos quedan
5 minutos, porque después tenemos que cerrar la... Queda Perfecto. Sobre el mismo punto, sí, me adhiero a lo expresado por el consejero Pertusé. Efectivamente, nos formó parte de nuestro cometido de acreditación la calificación jurídica de las lesiones. Eso no estaba contemplado precisamente en nuestro procedimiento. Y yo también, en lo personal, a propósito de su pregunta, señor presidente, no recuerdo un caso específico a todos los casos que me tocó ver durante el periodo que he sido consejero y formo parte de la comisión respectiva. Solo eso respecto a su pregunta. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Responder la consulta de la diputada Yomans. Específicamente es una respuesta es una pregunta que obviamente del ámbito de los poderes colegisladores, eso va a ser una decisión en relación a cómo se presenta un proyecto de ley. El Instituto Nacional de Derechos Humanos principalmente hace la recomendación que sea una ley integral de reparación que contemple ciertos elementos, el de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Ahora, dentro de un ámbito de darle una vinculación también a que se cree una comisión calificadora, por supuesto, quizás, y acá justamente como haciendo una interpretación también de las recomendaciones que hemos hecho, quizás lo necesario es que no solamente sea una ley integral de reparación que principalmente se aboque a lo que es la entrega de cierto tipo de pensiones e indemnizaciones, sino también en relación a prestaciones médicas, lo que puede ser particularmente a través de, como por ejemplo lo que ha sido el PRICE, también la entrega de becas en materia estudiantil, por ejemplo, y lo que puede ser en garantía. ¿El PRICE? El PRICE es un programa de reparaciones. Sí, pero señor presidente, es el programa de atención integral en salud dependiente del Ministerio de Salud y que fue creado precisamente para entregar asesoría en el ámbito sanitario y atención en el ámbito sanitario, tanto físico como psíquico, a familiares de víctimas reconocidas por las comisiones de verdad, RETI y Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y asimismo a las víctimas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, como la Comisión Valech 1 y 2, pero también tiene una norma técnica más amplia porque considera también hasta determinados grados de grupos familiares, defensores de derechos humanos también que han acreditado 10 años. Básicamente ese programa está incardinado en salud. Eso. Sí, entonces... ¿Debería estar también en la propuesta de Estado o no en la propuesta de usted? O sea, no solamente... disculpe, presidente, para complementar, en la propuesta no solamente la reparación integral de la persona que sufrió directamente la violación a los derechos humanos, sino que también de su entorno afectado también, claro. Porque como lo exponía la coordinadora, parece que era de la Comisión de Derechos Humanos, el Colegio de Psicólogos, decían de que se destruía la familia, habían afectaciones a todo su entorno, no solamente a la persona. Entonces creo que la propuesta debería ir también considerado no solamente la reparación a la persona afectada directa, sino que también a su entorno social, familiar. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos para pasar, nos quedan 5 minutos para ver un tema interno, porque ya esta es la última sesión de la comisión, tenemos que ponernos de acuerdo en las conclusiones, entonces un tema operativo para que cierre Constanza. Sí, finalizar solamente en ese contexto que una ley integral de reparación cumpliendo estos requisitos tiene que ver también con, por ejemplo, garantía de no repetición, que tenga que ver con ámbito de educación principalmente, por ejemplo, formación también de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, por ejemplo, planes y capacitaciones en materia de derechos humanos, es decir, pensar los elementos de una ley integral de reparación, de qué manera pueden confluir en una ley completa. Entonces, no podría ser en ningún caso una ley que solamente contemple la entrega de ciertas pensiones o ciertos beneficios, sino que una ley mucho más a largo plazo y que cree esta comisión calificadora también, que justamente, y como habían dicho, no dependa exclusivamente como de un momento determinado. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la comisión le agradecemos su asistencia por venir acá a contarnos su experiencia respecto del funcionamiento. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los liberamos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, presidente. Diputados, nos quedan... ¿Perdón? Vamos a suspender el medio minuto para que... Como ya esta es la última sesión, tenemos un plazo por reglamento de 15 días. 15 días para ver las conclusiones. Entonces, yo sé que algunos diputados están viendo algunas conclusiones, entonces, para ver si cómo los coordinamos, porque... Podríamos volver de la distrital y esa semana discutir en alguna sesión y votar el informe, presidente. Eso le propongo porque
en realidad, dado que se extendió estos 15 días, nos da ese tiempo. O sea, solamente podemos sesionar una vez más, pues solo para votar conclusiones. 1, 2, 3, las que sean, pero dentro del plazo de los 15 días. Ya. Entonces vamos a convocar ¿cuándo tenemos? ¿El primer martes o miércoles? El lunes 6 de noviembre. ¿Cuánto llegaríamos hasta ahí? El lunes 6 de noviembre ya nos vamos a consumir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, la mitad del plazo. No sé si le complica a algún parlamentario, lo pongo como sugerencia solamente. Pero el lunes de esa semana, de vuelta a la distrital, ¿no les acomodaría? Sí, porque quizá en este horario es muy corto como para poder votar, ¿cierto? Como el lunes, no sé cuánto es. Claro, 3 de la tarde, 2 horas antes de la sesión. Sí, nos queda, podemos sesionar el lunes y el miércoles para cerrarlo, ver ahí. Eso puede ser. Diputado Pino, ¿está pidiendo la palabra, diputado? No, mire, más que nada contar, el día lunes nosotros tuvimos una sesión especial. No, se está muteado, diputado. Ahí sí, ¿aló? El micrófono, diputado Pino. Está sin micrófono. No. Está sin audio. No. Aló. No se escucha, diputado. No. Lo tengo conectado. ¿El problema está acá? Aló. Lo más probable es que él tenga un problema de audio, que ha conectado su micrófono al computador. ¿Aló? ¿Ahí sí? No lo escuchamos, lamentablemente, diputado, no lo escuchamos. Presidente, mientras lo verificamos, nos queda un momento, le damos la palabra a... entonces, podríamos citar para el día lunes. 6. Sí. Ya tengo seguridad, pero... voyme un rato, sí. El lunes a las... ¿Están con ustedes? No, presidente, le explico. Sin perjuicio que nosotros el lunes 6 también tenemos la última sesión de otra comisión investigadora de la que estamos a cargo, que también se van a dar las conclusiones, pero es en otro horario, es de 1:30 a 3. Tenemos instrucciones de nuestras autoridades de que los días lunes, antes de la sesión de sala, en la tarde, no pueden sesionar las comisiones investigadoras porque ese espacio está reservado a las comisiones permanentes. Entonces hay todo un horario que yo le voy a disponer, presidente, en que las sesiones investigadoras, las comisiones investigadoras pueden sesionar. Entonces, ¿le parece si yo lo socializo y se logra el acuerdo lo más rápido posible para sesionar en ese horario? ¿Y el martes le complica? ¿El martes? Diputada, yo el martes... ¿A qué tiene usted? El martes y miércoles debe ser de 3 a 5. Presidente, ¿le leo los horarios disponibles? Si me permite. Vamos a ver aquí algunas fechas. Los horarios disponibles para las comisiones investigadoras son los siguientes. Lunes, de 10 a 13 horas. O bien, los lunes, después de la sala, a partir de las 19:15 horas. Los martes y miércoles, antes del inicio de la sala, esto es entre 8:30 y 10 de la mañana, martes o miércoles. Y los jueves, de 10 a 12:30 y de 14:30 a 18. Esos son los rangos disponibles para las sesiones de la investigación. ¿De 2:30 a 2? ¿Cuánto? 2:30 a 2 los lunes. No, hasta la 1, presidente. De 10 a 1. O sea, de la 11 a la... De 11 a 13. De 11 a 13. Lunes, sí. Diputado Pino está diciendo que no. Diputado Pino, es que no lo escuchamos. No, ¿me escucha ahí, presidente? De hecho, de todo acá... Yo estaría feliz de escucharlo, si nos muestra pero no lo escuchamos. Ya. Escriba en el chat. Espérame. Ya, pero el colega que no pueda, como esta modalidad es telemática igual todavía, si alguno no puede... Presidente, discúlpeme. Perdón. Esa última sesión en que se van a votar las conclusiones vamos a citar exclusivamente para votar y esa sesión es con asistencia presencial obligatoria. La lunes para que lleguemos con conclusión, revisar, y tiene que ser la otra para votar. Perfecto, pero no nos queda más que el lunes 13. Perdón, es que estamos en noviembre. Déjeme... Pues llevamos 7 días hasta ahí, pues. Hasta ahí estamos, hasta el 14. Entre 13 y 14 tendríamos que tener... Sí, vamos a citar el 6, vamos a citar después para el 13. Podemos hacer un ejercicio que le mandemos al secretario la
conclusiones? Las conclusiones que tengamos, a ver si él encuentra que hay algo que se parece. Presidente, discúlpeme, voy a tener que reiterar lo que le dije al diputado Alessandri en la vez anterior. La Secretaría no puede intervenir en la redacción, adecuación de conclusiones en ningún sentido. Nosotros solo podemos recibir el acuerdo de la comisión, el que se va a contener en el informe que nosotros vamos a hacer, pero el informe contiene otros conceptos, pero la materialidad de las conclusiones es de resorte vuestro, digamos, en esos tiempos. Presidente, como... El diputado Pino está mandando un WhatsApp audio. Vamos a hacer una excepción para escuchar al diputado Pino, que hay un problema técnico, que quede constancia. ¿Qué dice el diputado? Diputado, aquí se está escuchando en el micrófono, así que díganos. Comentar que este lunes que pasó tuvimos el cierre de una comisión especial investigadora con el tema de las corporaciones Vita y el horario fue después de la sala de las 19:15. Ya teniendo un avance en las conclusiones fue bastante rápido, estuvimos como 45 minutos, a las 20 horas ya habíamos terminado ya teniendo obviamente las conclusiones avanzadas. Entonces, ¿y usted le complica a las 12, a las 11 el lunes? A mí yo no llego, a la mañana no puedo llegar, yo tengo mi primer vuelo a las 10 de la mañana recién de La Serena hasta acá. Entonces, para mí es difícil. Lunes después de la sala, de 7 a 8. Ya, diputado, vamos a recoger su planteamiento. Gracias. Bueno, entonces vamos a citar para el día lunes, después de la sala, a las 7 de la tarde, de 7 a 8, con una hora suficiente. Ojalá tengan avanzadas sus conclusiones los que puedan, ojalá puedan compartir en el chat y veremos ahí si avanzamos. Presidente. Sí, diputado Ojeda, que eso que es muy importante, que en la semana distrital cada uno tenga sus propias conclusiones, las haga llegar y ese día las leamos todas y ahí mismo ya podemos definir más o menos en qué estamos en desacuerdo, porque hay que redactar efectivamente y esa pega no es fácil. Muy bien. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Gracias, secretario.